Gracias por continuar con nosotros. Hay temas obligados que tratar. Cuando hablamos de coronavirus, cuando hablamos de salud, obligatoriamente tenemos que hablar de coronavirus, analizar el comportamiento de la gente. Y claro está, David, cuando hablamos de nombramiento de nuevo gabinete, también hay que hablar de eso. Así es, Trini. Mira, antes de coronavirus, Trini, vamos a hablar un poquito sobre las expectativas que tienen creadas los PRMistas. La base del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Cuando yo hablo sobre las expectativas que tienen ellos creadas, ustedes saben que en los partidos políticos hay personas que se manejan arriba, en la parte alta del partido, y son una clase política, económica, que son los que diseñan y ayudan y empujan para que una persona llegue a la presidencia de la República, en este caso Luis Abinader. ¿Qué ha ocurrido, Trini? Que hay un poco de nerviosismo en la base del partido, porque se han nombrado una apreciable cantidad ya de personas, que no es tanto por ciento, se han nombrado menos del 20% quizás, sí, menos del gobierno, pero ese 20% pudiéramos nosotros, de esa muestra, hacer un análisis de esos nombramientos que Luis Abinader ha hecho vía Twitter, y que lo hizo también Hipólito Mejía en el 2000. Así fue que lo hizo Hipólito. Hipólito anunció en la transición quiénes iban a ser sus funcionarios, y así fue, porque la persona que nombra como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ya tiene los nombres y va trabajando en la parte de los decretos. Pero ¿por qué las bases del PRM están preocupadas? Bueno, porque, por ejemplo, se han nombrado mucha gente en puestos claves que tienen que ver con el empresariado, o tienen que ver con son dirigentes de la llamada sociedad civil, que ocupan puestos, por ejemplo, en Finjus, ocupan puestos, por ejemplo, en el CONEP, ocupan puestos, por ejemplo, en la AIR, que es la Asociación de Industria. Esas son la gente que en su mayoría ha puesto Luis Abinader, salvo algunas excepciones. De las únicas tres personas que Luis Abinader ha nombrado, que se puede decir que son del PRM, ¿verdad?, conocido, que son gente de batalla, es doña Milagro Ortiz Bosch, que todo el mundo sabe que es una persona muy ética, muy moral, y que le han dado un puesto público donde Luis Abinader manda un mensaje al pueblo dominicano con respecto a lo que sería o será la transparencia de su gobierno, que está bien. Otro puesto que se le dio a un político del PRM fue el de Furcal, que fue su jefe de campaña, pero que Furcal va a educación, y educación tiene la ventaja de que maneja mucho dinero, pero que solamente maneja una parte técnica, porque en educación solamente hay para maestros y para conserjes, técnicos y demás, ahí no hay para gente común, ¿verdad? Tú lo que estás diciendo es que, por ejemplo, cuando nombran a Roberto Furcal en educación, que fue el jefe de campaña, el ideólogo, el armador político de esa candidatura, no le han dado el espacio para nombrar gente de abajo. No, dime tú, un conserje, un portero, un chofer, eso es lo que más puede hacer él, para que entienda. O sea, pero la parte que tiene que ver con... Entonces, es muy técnico. Es muy técnico. Entonces, la otra parte de educación que la gente no ve es INAVIE, pero que se maneja de manera separada, porque aunque el presupuesto de educación, esos 30.000 millones anuales que maneja INAVIE, se maneja de manera independiente, y es un funcionario aparte. O sea, INAVIE, tú te refieres al desayuno escolar, al bienestar estudiantil. Entonces, el bienestar estudiantil lo maneja una persona con decreto aparte, con calidades aparte del ministro de Educación, y con vinculación directa con el presidente también. O sea, que no es que, por ejemplo, una gente, es como el IAD de Agricultura, que es una institución que es de agricultura, pero, sí, pero maneja fondos aparte, y los fondos que manejan esas instituciones tienen que ver con la tipo de capacidad y confianza y amistad que tengan con el presidente. O sea, pero de por sí dependen de otra institución. Entonces, el otro nombramiento que se hizo, de los 10 que hay más o menos, 7 privados y 3, cuando digo privado, hablo que no son del partido, sí, y 3 del partido,
¿Cuál es el otro del partido? O a José Rijo. José Rijo, un amigo, un hermano, Sí, José Rijo, sí, un amigo mío por lo menos. Y yo también. José Rijo, Buen economista. bueno, no, José Rijo es una estrella. Sí. Pero a José Rijo lo han puesto en presupuesto. En presupuesto, ¿sabes? Tampoco hay nombramiento. No hay nombramiento masivo, lo que quiero decir. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son las figuras que el PRM está esperando que nombren? Para ellos sentirse contentos. Yo te voy a decir uno, por ejemplo. Hay un hombre en el PRM, forjador, armador de ese partido, esencia misma de la base de ese partido, y que fue un excelente funcionario en el gobierno de Hipólito Mejía, un hombre que pasó por el poder y demostró una transparencia y manejo exquisito, César Cedeño. Bueno, César Cedeño fue ministro de Deporte de Hipólito Mejía, y todavía hoy el deporte dominicano recuerda a César Cedeño como muy buen. no, mira, la verdad que Cedeño Trini fue la cara del gobierno de Hipólito Mejía. Fue el hombre, recuerda que hicieron los Juegos, los Juegos Panamericanos. Sí. Él fue una persona que él no aspira a ese cargo, porque ese Cedeño está muy por encima de eso, Bueno, de deporte ya. Superó eso ahí. Pero Cedeño, por ejemplo, ahora fue el forjador del... Una persona que fue forjador del cambio, fue Cedeño, del cambio de gobierno, por la actitud que él tenía. Entonces, jefe de campaña de Hipólito Mejía. Segundo, compitió con Furcal. Los dos más votados fueron él y Furcal. Furcal y él iban cabeza por cabeza. La vicepresidencia. La vicepresidencia del PRM, cuando se armó ese muñeco. Interno, sí. La competencia era de los dos así, cabeza con cabeza. Furcal le llevó a él unos voticos, pero ellos fueron los dos más votados, pero por mucho. El tercer vicepresidente está lejos de ellos, por ejemplo. Entonces él, Cedeño, fue responsable del este, del PRM, ahora en la campaña, en la candidatura. Okay. De todo, la región del este estaba a cargo de César Cedeño, junto con él está David Brito, que es un empresario farmacéutico, una persona que pasó también por el gobierno de Hipólito, y fueron de la gente que fue tan... Mira, César Cedeño fue una persona tan pulcra en sus funciones, que luego que salió de ahí, él aspiraba a ser el presidente del PRD en la capital, o sea, del partido interno. Sí. Y él fue donde Hipólito para decirle que él había tomado la decisión de ser el presidente del distrito del PRD. Hicieron un presupuestico de cuánto se iban a gastar en la campaña, y el presupuesto llegó a 25 millones de pesos. Y bueno, entonces dice César a Hipólito, bueno, son 25 millones. ¿Ese cuánto fue Hipólito que lo hizo? Y le dice César que hay que levantar esos fondos entre los amigos, los empresarios, la gente, para él. Entonces, y Hipólito le preguntó, César, ¿tú no tienes 25 millones? Y César le dijo, pues sí, yo tengo un peso. Oye, acabándose de salir del poder, siendo ministro, no tenía un solo peso. Cedeño, para que tú sepas. O sea, hasta dónde llega una persona pulcro. Ese es César Cedeño, que representa esa persona que conoce a todos y cada uno de los dirigentes de este país, del PRM, porque recorrió todo el país tantas veces, tanto con Hipólito como con Luis Abinader. Entonces después jefe de la región del este. Entonces César Cedeño, por ejemplo, todavía no ha salido como funcionario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien gana las elecciones? Nosotros que estamos en los medios, Trini, nosotros decimos, bueno, yo estoy seguro que los primeros 10 nombramientos deberían ser estos 10, sí. Que son los 10 que representan... No, los 10 que han dado más batalla sí, dentro del partido, y los 10 que más se han sacrificado, por ejemplo, en este partido. Te voy a poner un caso. Por ejemplo, hubo una persona que salió del gobierno final y dejó un viceministerio, Paco de Valenzuela, cuya esposa es prima de la esposa de Luis Abinader. Hizo compromiso también electoral y político
se está a la espera también. O sea, son gente que están a la espera y personas que trabajaron con ellos, que empujaron a que ganaran primera vuelta, que están ahí también a la espera. Entonces, cuando tuve nombramiento de tipo de gente que no tienen, que no son ni pata ni garrapata del PRM, que están en ese puesto ya, que lo aseguraron, la gente de ellos dice, coño, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el partido? Entonces, hay gente, por ejemplo, como Chubasque, que un Chubasque es una persona... Historia. No, un Chubasque es un tipo que cuando está en el Chubasque en este país y de posición, tú dices, ese es un temple, por ejemplo. Historia. Y ahí no está todavía Chubasque. Entonces, hay alguna gente que sí, que está esperando, que quizás debieron haber sido de los primeros, pero que no están, y que el PRM espera que sí estén. Entonces, cuando tú dices el PRM, tú dices la base política, la gente, la militar, el partido general. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué ocurre? Mira. Sí, porque por ejemplo, puede nombrar a mí del partido el que me conoce. Por ejemplo, mira, ahí está nombrada Milagros Germán. Milagros Germán. Milagros Germán, cuando tuvo la historia, dice, bueno, es mi República Dominicana en el 80. Te dice, ¿verdad? Y presentador de televisión, sí. Pero una persona que está en farándula. O sea, no es una persona que se ha vinculado con nosotros, los comunicadores, que somos los que hacemos del gobierno, la imagen somos nosotros del gobierno que decimos. Claro, y los quienes denunciamos o no, somos nosotros. Cuando tú tienes, por ejemplo, una directora de comunicaciones de gobierno, que va a manejar el presupuesto del DICOM, el mismo que maneja Roberto Marchena, cuando tú pones a Milagros, ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, dice, caramba, yo esperaba a Archival, por ejemplo, sí, que pudiera a Archival. O a Olí. Por ejemplo, o sea, que la gente se pone una idea, pero ¿cómo va a ser? Pero ¿qué ocurre? Que la designación no es mala. No es mala porque ella probablemente se va a manejar con un concepto muy de arriba, ¿verdad? En la comunicación, es posible que ella sea más abierta a todos los medios. O sea, ella no tiene posibilidad de ser retaliadora porque no conoce. Exacto. O sea, no conoce la intríngulis. No tiene esa preferencia particular por tal, sino que promoción, la comunicación, los medios, hay que apoyar. Y que nosotros nos medimos. Si hay algo que es medible, es la audiencia de un medio de comunicación. Así es. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, que cuando hay una batalla electoral, que es por el poder, señores, se conjugan muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, todavía no hay un solo periodista, comunicador o medio que me diga a mí que es independiente. No. Ninguno. No. Aquí todos los comunicadores, todos, que trabajan casi todos los canales de este país, tomaron un rumbo de un lado o de otro. Sí. Todos. Claro. Aquí nadie puede decir que fue de bocina, usted no. Aquí todo el mundo como es. No lo digo claramente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que ahora, cuando tú tienes una idea de cambio, y esa idea de cambio va en consonancia con la transparencia que debe tener un Estado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, tanto Trini como David, somos gente que conocemos todo, de casi de todos sitios, y sabemos cómo se manejan las cosas. Así y tenemos la capacidad de rápidamente saber qué está ocurriendo. Entonces, como sabemos lo que está ocurriendo, y lo que ocurre, y lo que va a ocurrir, entonces, los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Que tratan de que a la población le llegue una información veraz. Así es. Y es por eso que nosotros, a través de, pensándolo bien, siempre tratamos de llevar informaciones veraces. Porque, si bien es cierto que Trini, en el caso de pensándolo bien, hablamos de educación y la inversión que hubo en salud, etcétera, pero es verdad. Exacto. Es verdad. O sea, son datos que te están dando. Míralo aquí. Y la tan entendida está ahí. Y míralo ahí. O sea, cuando eso ocurre, tú dices, bueno, tú quizás no puedes estar de acuerdo porque tú quisieras que él y yo, cualquiera, hable peste de un presidente, de un gobierno. Pero yo puedo hablar peste, pero yo también tengo que hablar también las bondades y las virtudes de ese gobierno y de ese presidente. Entonces, aquí se trata de que uno en los medios, como comunicadores, podamos nosotros llevar
esa información veraz, auténtica a ustedes, y tratar de que ustedes se pongan en su cabeza que si lo dijeron por aquí es verdad. Simplemente, por eso siempre hablo de Luis García, el dueño de este medio, que me ha dicho a mí, trata de que tú digas la verdad. Estamos hartos de demanda. Estamos hartos de demanda. Sí. Comunicadores que vienen a un canal a perjudicar. Vamos a hablar como la gente del campo, a despotricar contra el otro, contra una gente sin tener la prueba. Entonces eso pone al medio en una situación difícil, donde el medio no quiere ese tipo de toxicidad. Exacto, y entonces el medio se perjudica. Porque el medio necesita que la gente lo acepte en su casa, porque es un medio que lo ayuda a informarse, a tener conocimiento y también a poder llevar su día a día. Porque una de las comunicaciones más importantes que recibe la gente en su casa es la televisión. Hay gente que ahora mismo está en su casa preparándose para salir, por ejemplo, y tiene el televisor encendido, escuchando y mirando cosas porque va a parar a la calle. Entonces, quiere ir a la calle con un nivel de información que le permita no tener situaciones difíciles. Entonces, la responsabilidad de nosotros como comunicadores, ayudarlo a usted, querido amigo, a que usted tenga mejor día, mejor situación y también que no tenga ese estrés, porque realmente hay programas, hay medios de comunicación que la gente ni lo pone porque lo llenan de cosas. No, además lo estresan. Además tiene el verbo, la forma de hablar. La vocabularización que perjudica el oído incluso. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos.